Bueno, empiezo a grabar las clases, ¿sí? A ver, fíjense que lo que vemos acá, eh, vemos ¿Qué? lo que, Está vemos lo, una hormiga. ¿cómo? ¿Quién me preguntó algo? Chicos, ¿alguien me preguntó algo? Profe, dicen algunos compañeros que no pueden entrar. A ver, a ver. Yo acá tengo 67 chicos, pero no tengo ninguno que esté en espera. No sé, No me da el código, dice. pero es el mismo, ¿eh? Es con el mismo, como habíamos dicho, el mismo código, todo igual. ¿Sí? A ver. Ay, que se me hizo un lío acá. Ay, ahí vamos. Bueno, a ver, esto que vamos a ver, que son los niveles de organización general del cuerpo humano, ¿sí? Nosotros tenemos en esta... ay, cada vez que voy a empezar, chicos, ingresar y se me va, a ver. Dicen que no le da el código, algo así, pero a todos nos dio bien, así que Sí, la verdad que es raro, ¿no? Porque, pero bueno, puede ocurrir, ¿sí? algunos también entran desde Chrome y ahí ¿Cómo? el Zoom anda más lento. ¿Anda qué? Claro, tendrían que entrar desde la aplicación, o sea, descargarse la aplicación. Claro, en realidad no te tenés que descargar la aplicación, ¿sí? Donde vos con tu computadora haces el primer Zoom, ya te descarga automáticamente, ¿sí? No hace falta que descargues la, la aplicación. La plataforma, digamos, de Zoom tiene eso, ¿sí? Vos haces una primera clase de Zoom y ya se descarga automáticamente. Bueno, en esta, en esta diapo, fíjense lo que estamos viendo, ¿sí? Cómo estamos organizados, cómo finalmente nuestro cuerpo se organiza en sistemas. Porque acá lo que vemos, esta palabrita, sistemas, fíjense, es el último, podríamos decir, eslabón de toda esta cadena, ¿sí? Y esta cadena arranca cuando decimos que somos átomos. ¿Somos átomos? Y sí, somos átomos. Nuestra estructura está conformada por átomos. Y estos átomos están unidos, ¿sí? Están conectados, están unidos y están formando estructuras. Pero esas estructuras están constantemente en movimiento. ¿Sí? Es decir, que esos átomos que están unidos entre sí van a formar moléculas y están en constante movimiento. Cuando pensamos en átomos, tenemos que pensar en, por ejemplo, decimos que nuestro cuerpo es 60-70% de agua, ¿sí? Siempre decimos eso, tenemos prácticamente el 60% de nuestro peso corporal constituido por agua. Y cuando pensamos en el agua, ¿cómo está formada el agua? Por H2O. Por H2O. átomos. Por átomos, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Claro, entonces H2O es dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces fíjense que Es en la la forma de composición, estar, ¿cómo?
Es la fórmula molecular del agua, el H2O. ¿La fórmula de qué? La fórmula del agua. La fórmula del agua, porque en realidad nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Ay, esto es un lío, chicos. Yo no sé, sinceramente. Ahí está. Ahí está. Se me va para todos lados. Fíjense. Ay, Dios. Pero bueno, esta primera clase está complicada, así que espero que las próximas estén un poquito mejor. Vamos a tratar por una cuestión organizativa, ¿sí? De poder, de por lo menos conectarnos todos, ¿sí? Digamos, en tiempo, ¿sí? En el tiempo establecido, para que podamos optimizar también nuestro tiempo acá, porque si no, se nos va a complicar y no nos va a alcanzar los 40 minutos, ¿sí? Tratemos de conectarnos, por favor. Ya sé que por ahí a veces es complicado, todos tenemos, bueno, por ahí surgen, digamos, situaciones que no están previstas, pero bueno, en lo posible tratemos de conectarnos, por ejemplo, si decimos a las 7, ¿sí? A más tardar 7:05, 7:10, ¿sí? Pero tratemos de conectarnos dentro, digamos, de los 5 o 10 minutos de que empieza la clase, porque si no, nos pasa todo esto, ¿sí? No podemos arrancar y no podemos llevar la dinámica de la clase. Entonces, volvemos a lo que decíamos recién, ¿sí? Somos átomos. No encuentro acá el... Ay, ¿ustedes ven la pantalla? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. No encuentro la flechita para adelantar esto. Ahí, se me perdió la Y flechita. con las del teclado, ¿no probó, profe, a cambiar? Sí, probé con la del teclado, pero nada. No me responde la del teclado. Estoy con esta porque no me responde, no sé. Estoy Se tildó, supongo. intentando con la flechita del teclado y ahí se quedó. Ay, pero bueno, Vamos a tener que cerrar el archivo y volver a entrar. yo creo que vamos a tener que hacer otro zoom, me parece, che. Ahí está, encontré. Ahí está, esta es, ahí está. Ah, está acá, con razón. Estaba bien lejos. No, mira, se me abrió otro. ¿Dónde estoy? Ah, acá. Ahí estamos. Bueno, volvimos, ¿sí? Entonces decíamos, este concepto de que somos átomos, porque por el ejemplo que dábamos recién, ¿sí? Decimos que, bueno, que nuestro cuerpo tiene prácticamente el 60% del peso corporal conformado por agua. Y si analizamos la estructura química del agua, es, como decían ustedes recién, 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y van a conformar agua, ¿sí? Entonces, H2O, lo que decían ustedes, ya es una molécula de agua, ¿se entiende? Entonces, varios átomos van a conformar moléculas. Esta es la importancia que tiene en el nivel de organización general de nuestro cuerpo. Ahora, estas moléculas, a su vez, van a unirse a otras moléculas para conformar lo que finalmente conocemos como una célula. ¿Mm? Y entonces aparece esta unidad anatómica, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista estructural, anatómico y funcional, que es la célula. ¿Mm? Entonces, definimos a la célula como la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. ¿Mm? Y ahí, bueno, podemos después ver, hay diferentes tipos de células. Pero cuando, digamos, hablemos de células, pensemos que las células están conformadas por la unión de varias moléculas. ¿Se entiende el concepto? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Profe, Sí, profe. estamos Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, Estamos entonces, concentrados. sí, bueno, bien, bien. Cualquier duda, habilita el micrófono y los escucho, ¿sí? Entonces Bueno, resulta que ustedes van a estudiar en nutrición, sobre todo conmigo, van a estudiar esto de lo que siempre hablamos, que decimos los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, y que por ahí ven en la información nutricional de un alimento y dicen, bueno, acá, qué sé yo, vamos a poner, en 100 gramos de pan, Avena. bueno, en 100 gramos de harina, dijiste, No, de avena. de avena, bueno, en 100 gramos de Era avena un ejemplo. tenemos 60 gramos que corresponde a hidratos de carbono, 9 gramos que corresponde a proteínas, 2 gramos que corresponde a grasas, y estamos leyendo la información nutricional que es nada más y nada menos que la composición química de un ser vivo, ¿sí? Porque la avena es un ser vivo, es un cereal. Entonces, quiere decir que en la composición química, en la estructura química de ese ser vivo, ¿sí? Hay moléculas que van a, digamos, conformar esa estructura que finalmente nosotros lo conocemos como un cereal, la avena, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si yo miro el cuerpo humano, digo, el cuerpo humano, el ser humano, ¿tiene moléculas de hidratos de carbono? Claro que sí. ¿En forma de qué? En forma de glucosa dando vuelta por la sangre, en forma de glucógeno almacenado en el hígado, almacenado en los músculos, en forma de proteínas, conformando la masa muscular, conformando las vísceras, en forma de grasa, acumulado debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo como mi reserva energética, la más importante que tengo. Entonces quiere decir que si yo, digamos, aplico este concepto digamos, de nivel general de organización en los diferentes seres vivos, voy a encontrar que todos están conformados por esto que decimos, ¿sí? Por átomos que se reúnen, que conforman moléculas y que al reunirse forman células. Ejemplo, cuando yo miro una célula, vamos a suponer, del músculo esquelético, del músculo, de la masa muscular del músculo esquelético, veo que esa célula está conformada por moléculas de proteínas, moléculas de grasa, moléculas de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque ahí dentro de esa célula muscular, dentro de esa fibra muscular, que es la célula del músculo esquelético, voy a encontrar, como decíamos recién, moléculas de hidratos de carbono que están ahí guardaditas como reserva, voy a encontrar moléculas de grasa que están ahí también acumuladas como reserva, y voy a encontrar moléculas de proteína que están ensambladas una con otra y que van a conformar finalmente la proteína muscular, ¿sí? El colágeno, la actina, la miosina, que finalmente es toda esta estructura de la que nosotros estamos hablando, que finalmente va a formar una célula, la célula del músculo esquelético. Y así, si miro la célula una neurona, por ejemplo, la célula del tejido nervioso, la célula del músculo cardíaco, una célula en el tejido o en el sistema digestivo. En cada órgano voy a encontrar células que van a estar conformadas por moléculas que a su vez, si miro un poquito más en profundidad, voy a ver que esas moléculas están conformadas por átomos. ¿Por qué? Porque si yo miro, por ejemplo, una molécula como decíamos recién, aplicando el ejemplo al músculo esquelético, ¿sí? Yo digo, bueno, el músculo esquelético tiene ¿cómo es? Moléculas de hidratos de carbono en forma de glucógeno y están ahí guardadas como reserva. Entonces, si yo me voy en profundidad a ver cómo está formado ese glucógeno, voy a ver que está conformado por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí?
Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo estructura atómica organizada, ¿sí? Unida a través de puentes de uniones químicas que son carbono, hidrógeno y oxígeno y que van a conformar una molécula de glucosa, que se va a unir a varias moléculas de glucosa, que va a formar glucógeno, y que a su vez está dentro de la otra estructura, digamos, que hablábamos recién, la célula, que es la célula del músculo esquelético. Entonces, fíjense que voy siguiendo un orden de jerarquía, donde digo, lo más simple, y la manera más simple que yo puedo, definir, ¿sí?, al ser humano, es decir, somos átomos. Y la forma más compleja en la cual puedo definir al ser humano diciendo somos sistemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada célula, vamos a suponer ahora, hablando del tercer nivel de organización, célula, yo digo, cada célula del músculo esquelético, ¿sí?, se van a unir unas a otras muchas, miles y millones y trillones de células para conformar algo que se denomina tejido. Y entonces acá aparece otra definición, ¿sí? Yo decía recién, célula es unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Y entonces, ¿qué son los tejidos? Los tejidos son la reunión o la unión de varias células que tienen una función particular, por ejemplo, en este caso, la contracción muscular, ¿sí?, o la contracción de la fibra muscular. Entonces, cuando varias células se reúnen o se unen entre sí, van a conformar un tejido. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los tejidos se van a reunir para cumplir una función determinada, ¿sí? Por ejemplo, el tejido muscular va a cumplir la función de contraerse. El tejido nervioso va a cumplir la función de transmitir un impulso eléctrico, ¿sí?, que se va a traducir en una respuesta, vamos a suponer, en un determinado órgano, como puede ser en este caso el músculo esquelético, ¿sí? El tejido nervioso a través de nervios lleva una información, ¿sí?, y esa información va a llegar hasta a todos. Como decíamos hoy, el sistema nervioso es un sistema integrador que llega y que da, digamos, que controla las funciones de todo el cuerpo. Pero hablando de ejemplo de tejidos, decimos que tejidos son la unión de muchas células para, entre todas, llevar a cabo una función conjunta, ¿sí? Es como que se reúnen todas, digamos, para llevar a cabo una función en particular. Ya sea, como hablábamos recién, del músculo esquelético, la función sería contraerse, ¿sí? Hacer el trabajo de contracción, ¿para qué? Y para que yo me pueda mover, para que me pueda desplazar. ¿Por qué? Porque eso es lo que caracteriza, digamos, al músculo del esqueleto, ¿sí?, la movilidad. Entonces, esos tejidos, a su vez, se van a unir con diferentes tejidos, por ejemplo, el tejido del muscular, ¿sí?, el tejido del músculo, se va a unir con el tejido graso que rodea al músculo para conformar órganos. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer el sistema digestivo. El sistema digestivo, cuando miramos un órgano como el estómago, por ejemplo, vemos que el estómago tiene fibras musculares, que son los que contraen, hacen un trabajo de contracción, para que el estómago pueda hacer un trabajo de digestión, se tiene que contraer. Entonces, para contraerse tiene que tener fibras musculares, ¿sí? Por otro lado,
también el estómago va a fabricar, va a producir jugo gástrico. Para que pueda producir jugo gástrico tiene que tener otro tejido especial, que es el tejido glandular, que es el que va a encargarse de producir ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de órganos, ya hablamos digamos, de la unión de varios tejidos para llevar a cabo una función un poquito más especializada, porque ya hablamos de órganos, ¿sí? Y cuando finalmente varios órganos se unen, van a formar un sistema. Por ejemplo, se une la cavidad bucal, se une a la faringe, se une al esófago, se une al estómago, se une al intestino delgado, se une al intestino grueso y va a conformar el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistemas, ya hablamos de la unión de varios órganos para llevar a cabo la función más especializada que tiene ya el ser humano, ¿sí? En este caso hablamos del sistema digestivo, pero podemos hablar así del sistema muscular, del sistema esquelético, del sistema reproductivo, del sistema endocrino, del sistema inmunológico, del sistema respiratorio, del sistema renal, del sistema nervioso, ¿sí? De los diferentes sistemas. En general tenemos en nuestro cuerpo, toda nuestra anatomía se divide, en realidad no me gusta decir se divide porque, como decíamos al principio, todos los sistemas están finalmente interrelacionados y conectados. Pero bueno, por una cuestión, digamos, de organización, ¿sí? Para estudio, decimos se divide, y se divide en 9 sistemas, ¿sí? Finalmente son 9 sistemas los que van a conformar toda nuestra anatomía. ¿Mm? Hasta acá, chicos, ¿van entendiendo? Estoy hablando muy en general. Sí, profe. No, sí, profe. Bueno, igual yo estoy haciendo un pantallazo general porque después ya vieron ustedes que vamos a ver célula en particular, tejidos en particular, vamos a ver órganos, sistemas, ¿sí? Pero es como nada más que un pantallazo general de cómo está organizado nuestro cuerpo, ¿sí? Y acá aparece esto que decíamos hoy, el tercer nivel de organización general de nuestro cuerpo, que son las células. Y entonces decimos que, definición como dábamos hoy, ¿sí? Unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Son esas pequeñas unidades que están rodeadas por una membrana, a la que denominamos membrana plasmática, y que en su interior está llena de un líquido, una solución acuosa, donde encontramos un montón de organelas citoplasmáticas y también un montón de compuestos químicos, que son, digamos, podríamos decir, son como pequeñas fábricas, ¿sí? Estas células. ¿Por qué? Porque cada una tiene en su interior la información genética, por un lado, para fabricar absolutamente todo, y además también la membrana plasmática tiene la capacidad de conectarse a través de señales químicas y a través de mensajeros químicos como son las hormonas, con todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Es decir, que están todas interconectadas. Por eso hoy entendemos al ser humano con una mirada, como yo les decía hoy, con una mirada integrativa, de unidad y desde una mirada funcional, ¿sí? Entendiendo que cuando me duele el estómago, no es simplemente el estómago. Quizá me duele el estómago por algo que me está ocurriendo a nivel inmunológico, ¿sí? Entonces, a veces pensamos en el estómago
porque ahí está el síntoma, pero en realidad quizá el origen, ¿sí?, de ese síntoma, de ese dolor, está en otro sistema. Entonces tenemos que tener una mirada un poquito más amplia con respecto a justamente a lo que decimos, al ser humano, y verlo como una unidad. Y estas células están todas conectadas. Profe, Sí, esto se relaciona, digamos, con, por ejemplo, el estrés que vendría a ser el sistema nervioso sí. y hace, por ejemplo, que nos produzca, qué sé yo, a algunos se le presenta como dolor de panza, eh, o a otros, no sé, de diferentes formas, pero a eso va, digamos. Exactamente. Mira, tu ejemplo está genial porque es súper claro. Fíjate, vos decís, eh, el dolor de panza, suponete, les duele el estómago, a partir de ahora, y esto es una crítica constructiva. Germán, ¿es tu nombre? Sí, Bueno, crítica constructiva, Germán, ¿sí? La mía. Y no es que va para vos, sino que va para todos, ¿sí? Acostúmbrense, ustedes son estudiantes de nutrición, y acostúmbrense a partir de ahora a manejar vocabulario técnico, ¿sí? Por supuesto están aprendiendo, pero dolor de estómago, dolor de panza no, ¿sí? Dolor de panza a veces, viste, no es muy técnico, ¿sí? Dolor de estómago. Entonces, pasa muchas veces, y este ejemplo que vos diste, a veces me duele el estómago, entonces, ¿qué hago? ¿A quién me voy? Me voy, farmacia. ¿eh? ¿Qué A la hace? farmacia a buscar algún medicamento, digamos. Eso, me voy a la farmacia y le digo al farmacéutico, ¿me das algo porque me duele el estómago? ¿Sí? Entonces yo creo que tomándome un medicamento me voy a calmar el dolor de estómago y me va a desaparecer el dolor de estómago. Quizá en el momento, ¿sí?, me pueda disminuir el dolor o inclusive pueda desaparecer el dolor. Pero Disminuimos tipo el efecto, pero no la causa ahí del dolor. está. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Estoy apagando el fuego. ¿Sí? Es como el bombero que se incendió el edificio y fue y apagó todo el fuego, pero nadie se ocupó de ver por qué se prendió fuego el edificio. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, vos te vas a la farmacia, te compras el medicamento y te tomaste el medicamento, apagaste el fuego. Pero te pusiste a pensar por qué te dolió el estómago. Quizá tuviste una discusión, no sé, con tu pareja, quizá tuviste un problema en el trabajo, quizá estás estresado, ¿sí?, por alguna situación particular, familiar, personal, laboral, lo que sea, ¿sí? ¿Cómo? ¿Y en ese caso? Y en ese caso, ni aunque te tomes todas las cajas de Sertal o de Buscapina que te compre en la farmacia, vas a solucionar el problema. Al contrario, vas a empeorar el problema, ¿sí? Vas a terminar empeorando la situación. ¿Por qué? Porque el factor estrés que está en el sistema nervioso va a seguir estando. Y lo que vos estás haciendo con ese medicamento es frenar la actividad normal y la respuesta normal que está teniendo tu organismo frente a una situación de estrés, ¿sí? Es como que, no sé, es como que vos, chicos, se está terminando el tiempo, ¿sí? A ver, ¿cómo estamos con la hora? Bueno, si quieren podemos hacer un Zoom más y terminamos este tema, ¿sí? O si no, si quieren, continuamos la semana que viene. No, profe, vamos a terminar el tema. Bueno, entonces, nos volvemos a conectar otra vez. Esta es la primera y la única vez, chicos, que les voy ¿cómo es? A torturar con los Zoom, ¿sí? Después vamos a hacer un Zoom por clase nada.
Entonces, es como que vos quieras, no sé, ejemplo, ¿sí? Suponete que a vos se te rompió la canilla. Yo siempre le doy todo ejemplo así, chicos, así vulgares, como para que, comunes, digamos, de cotidiano, como para que se entienda, ¿sí? Es como que a vos se te haya roto qué sé yo, suponete algún caño, ¿sí? De tu casa, de la cañería al agua, y vos solucionas el problema yendo a cerrar como el pase el agua, ¿me entendés? O sea, no vas a solucionar nada. ¿Por qué? Porque lo que vos hiciste es cerrar el pase el agua en toda tu casa. Donde volvés a abrir, vas a encontrar ese daño, esa abertura, y va a volver a perder. Entonces, lo que tenés que hacer es solucionar ahí, digamos, el problema. Entonces, acá es lo mismo, ¿sí? Si vos no le pones un freno al sistema nervioso que está en alerta, porque está estresado, no sirve de nada que te tome 1, 2, 3 y 4 cajas. Al contrario, vas a empeorar la situación. Porque después tu estómago va a estar tan afectado por tantos medicamentos, por tantos fármacos que le diste, que ya después no va a trabajar de la manera que debería trabajar, de la forma adecuada, haciendo el trabajo de digestión, ¿sí? O sea que después de eso vas a tener dos problemas. Tu sistema nervioso que va a seguir estresado, y vas a tener además un problema de dificultad o de trastorno en el trabajo digestivo que hace el estómago, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificar la causa. ¿Mm? Así que re bueno tu ejemplo, muy bueno. Bueno, ya se termina el tiempo. Por esta única vez nos volvemos a conectar con el mismo ID y terminamos este tema, ¿sí? ¿Les Sí, parece? profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Súper, profe. súper, chicos. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, ya se termina el tiempo. Bueno, ahí nos volvemos a conectar, ¿sí? Cerramos acá. Cierren nomás y volvemos a entrar, porque